lo que de lo que se trataba el coloquio es de hacer lazos, de hacer vínculos. Lo que nosotros veíamos es que hay mucha gente realmente que está trabajando desde muchos ámbitos, la tecnología y lo que la tecnología hace, no solamente en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones sociales, a nuestra producción de saber, ¿no? Hay mucha discusión sobre ello y hay mucha gente que está trabajando. Por eso nosotros, cuando hicimos la convocatoria y las invitaciones, invitamos a gente de muchos ámbitos, tanto del arte como del activismo, como cuestiones políticas, cuestiones digitales. Teníamos también a alguien que venía más como de mercadotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos, lo que veíamos es que cuando se trataba de pensar la tecnología, ningún discurso parecía como suficiente, ¿no? Como que ningún discurso daba cuenta completamente de los efectos y de lo que producía. Siempre cuando tienes un objeto tecnológico y tienes un discurso lo más variado que quieras, parece como que el objeto, ¿no? Como es una práctica, como es un ejercicio, se escapa, ¿no? Pero aparte tiene otra exigencia. Como es un objeto y es una práctica, requiere que se diga o que se piense en términos casi de ejemplos. Es muy interesante cómo cuando se piensa la tecnología se piensa en ejemplos. Entonces, necesariamente tienes que poner un ejemplo. No puedes hablar de la tecnología como... Para nosotros ya no es necesario, más bien ya no es posible hablar de la tecnología como si hablaras del hombre, vamos, o de temas filosóficos clásicos como el hombre o la sociedad. Ya no es posible. Es decir, casi siempre cuando hablas de la tecnología hay una tendencia a hablar de cosas específicas, ¿sí? No hay un discurso que acabe esas prácticas. Se tiene que hablar en casos muy específicos, pero también nos dimos cuenta de muchas otras cosas. Por ejemplo, siempre que quieras hablar de tecnología tal cual, de un objeto tecnológico, de un caso tecnológico, ¿sí? Así, no puedes hablar no puedes acotar el discurso a ese objeto solamente o a la tecnología. De pronto empiezas a hablar de otras cosas, ¿no? Que también pasó en la mesa. Empiezas a hablar de ética, empiezas a hablar de política, empiezas a hablar de casos muy específicos sociales. De pronto hablar de tecnología, no puedes hablar, por ejemplo, como metafísica. El discurso metafísico está muy determinado, ¿no? ¿Sí? El discurso metafísico se puede elaborar de manera muy sencilla, ya está muy determinado, está muy sistematizado. En cambio, el discurso sobre la tecnología se abre, destruye los límites y entonces hablas de sus efectos, hablas de su producción, hablas de su materialidad, ¿no? Hablas de los soportes, ¿no? Y de pronto tienes un cúmulo de discursos que se repescan cuando quieres hablar de un caso muy específico. Entonces, yo creo que cuando comenzamos el seminario teníamos esos problemas, ¿no? Y al invitar a todo el mundo al coloquio era básicamente hacer eso, también ver ese cúmulo de discursos que traten de acercarse a la tecnología, ¿no? A los objetos tecnológicos, ¿sí? No sé, ¿quién quiere continuar? Bueno, parte de lo que queríamos hacer aquí para cerrar un poco era hacer una consideración un poco a manera de relatoría, aunque no fuera exhaustiva, sobre el seminario. El seminario pasó por distintas formas de pensar la tecnología, como ya señalaba Francisco ahorita, y nosotros a lo largo del seminario, parte de lo que hemos hecho es un ejercicio de reflexión sobre esa reflexión. Y cuando hablamos de la relatoría, en esos términos, ¿no? De cierta forma, no es una estructuración de una metadiscusión, pero sí de encontrar una serie de problemas que nos ofrecen campos sobre los cuales pensar el problema del pensamiento y la tecnología. Yo creo que sería interesante empezar por las mesas, ¿no? Yo contemplaría el tema de la economía y la educación como un problema tecnológico, que es el primer
comentaron en la conferencia magistral de Esteban y Carlos, que hablaban con nosotros desde España. Ellos estaban dirigiéndose a un problema donde la tecnología que estamos viviendo hoy en día tiene una incidencia económica que al mismo tiempo tiene efectos educativos. La forma en la que se empiezan a configurar las caídas económicas hacían un enfoque en el problema de la burbuja que existió a finales de los años 90. Tuvo una influencia de generar una serie de bases tecnológicas que perdieron su valor. Perdieron un valor y a partir de ahí hubo toda una serie de recursos disponibles, recursos en exceso, que permitía después pensar en una problemática de qué hacer con ello. Y ese qué hacer con ellos se convirtió en una pregunta sobre cómo aprender sobre estas tecnologías y cómo utilizarla para rubros que si hubiera habido una exigencia económica muchísimo más grande, no hubieran estado disponibles tan rápido para cuestiones educativas. Se hubieran mantenido en un rubro muchísimo más, ¿cómo decirlo?, de los ciclos económicos y menos de las posibilidades de investigación, ¿no? Como si la parte de la ruptura que vivimos hoy, donde se piensa pensamiento y tecnología, tiene un espacio en esta falibilidad económica, ¿no? Y a mí me parece que esa noción de falla, ¿no?, de dónde podemos entender la tecnología, está en ciertos términos no solo en cómo trabaja, sino también en dónde está teniendo una fractura, dónde está fallando, que sería un tipo de noción de un problema que discutimos muchísimo más tarde y que tal vez no desarrollamos de forma exhaustiva en una discusión que tuvimos con Ana María Martínez de la Escalera, en la que terminábamos hablando sobre cómo podemos pensar la mediación y una noción de estos medios con los que nos enfrentamos, que podría ser que solamente estos medios, no sé, como los iPhones puede ser un ejemplo, o podría ser también, pensando ahora que Álvaro nos lleva a pensar un poco más términos también industriales, ¿no? Pensar en estas máquinas de producción y manufactura que tienden a tener interfaz, que no forzosamente es una iPad, pero son touchscreens que intentan de revelar que los cambios de formato, montar algún tipo de material para producir, fuera transparente, ¿no? Como si el ejercicio físico se cambiara a un tipo de touchscreen, ¿no? O sea, uno pica un botón y de repente los cangilones que arman una caja se acomodan, ¿no? O sea, resetean los conteos, cosas que antes eran muy mecánicas, ¿no? Y en esa forma empieza a transformarse una relación. Pero solo cuando falla es que estos medios que parecerían funcionar cuando son invisibles tienen un funcionamiento o se pueden explorar, ¿no? Sería algo que yo me quedaría como un tipo de reflexión sobre esto, que propondría también a esta mesa, ¿no? Como un tipo de reflexión. Cierta falibilidad de los medios, que también sucedió en el Congreso, ¿no? Como en cualquier buena presentación nos dimos cuenta que la gente que está en las pantallas no es que esté aquí, ¿no? O sea, aparecían banderitas, era difícil conectarlos, y esos son los elementos que de cierta manera engrosan este umbral que representa la mediación para ofrecer una posibilidad de pensar la tecnología y pensar Quisiera, digamos, es que como filósofos, vamos, queríamos ver cuál es el discurso más adecuado para pensar la tecnología, pero al contrario también pensar si la tecnología modificaba la forma del pensamiento, ¿no? Es decir, sí, de alguna manera, ¿no? Pero no pensamiento en términos, digo, también en términos como Frank ha trabajado, ¿no? Está trabajando, ¿no? Pero es un tema, una discusión, ¿no? En términos de procesos cognitivos, sino
en términos del ejercicio de la filosofía. O sea, ¿qué sería hacer una filosofía tecnológica, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea implicaría, pues digamos, nosotros decíamos, es que solamente son paradojas, ¿no? Es que, ¿cómo diablos alguien podría pensar filosóficamente mediante una tecnología o en un dispositivo, ¿no? ¿Qué implicaría eso? ¿No? O sea, no hacer filosofía de la tecnología, sino hacer filosofía tecnológica. En ese sentido, sí que es un poco diferente, ¿no? Entonces, por eso, de nuevo, por eso la invitación a diferentes grupos, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué diablos es pensar tecnológicamente? Entonces, se generaban cosas como muy interesantes, como esta cuestión de la falla o del error, ¿no? Como que tenemos un discurso en que piensa la tecnología como que puede modificar la realidad, ¿no? Tenemos esta idea de que la tecnología puede modificar completamente la realidad, pero parece que no es tan cierta, ¿no? Si pudiéramos poner en cuestión la cuestión de la falla, bueno, poner en problema la cuestión de la falla, parece que ese discurso se cae de principio. Pero ese tema, ¿no? Solamente se puede ver en interacción con otros grupos que están discutiendo esto, ¿no? De cierta forma. Sí, bueno, es que en general, no, en la mayoría de las mesas, al menos en las que pude estar, me parecía que lo que predominaba mucho era una cuestión como que en algunos lo estaban como discutiendo, en otros parecía como que se supone, no está implícito, ¿no? Una separación entre las prácticas, ¿no? Con herramientas digitales o con ciertas tecnologías, ya sea en la educación o fuera, ¿no? De la vida académica, ¿no? Y discursos donde se discuten esas prácticas nuevas con las tecnologías, ¿no? Y es justo, ¿no? O sea, lo que señala Francisco, ¿no? Esa ha sido como una de las problemáticas que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo construimos un discurso que se cuestione por lo tecnológico, pero sin que deje como de lado esas prácticas, ¿no? Porque fue justo lo que pasó en la mesa con la charla con Ana María, ¿no? Que parecía que se ponía más énfasis en los discursos y no tanto en las prácticas, ¿no? Y nosotros lo que nos dimos cuenta, ¿no? A lo largo del seminario, ¿no? Es que en principio discutíamos textos, ¿no? Que hablaban sobre la tecnología, ¿no? Y después nos dimos cuenta que, siendo filósofos, no tenemos una formación tecnológica, entonces necesitamos, haciendo uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, utilizando Google Drive o Dropbox, no sé, Zotero, digo, otras herramientas, ¿no? Que a lo mejor son intuitivas, ¿no? Pero aún así, siendo filósofos, no tenemos una formación sobre eso. Entonces desarrollamos, ¿no? Y tenemos previstos ciertos talleres para complementar esa formación, ¿no? Que como filósofos carecemos de ella, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no? O sea, esa interacción, como esas prácticas que vamos teniendo, ¿no? Están como a la par, ¿no? de esos discursos que discuten esas prácticas, ¿no? Pero parece que todavía hay como un desfase, ¿no? Entre esas nuevas prácticas, ajá, y los discursos que están discutiendo esas prácticas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Aquí en la facultad es algo que pasa mucho, hay profesores que utilizan herramientas, ¿no? o les facilitan archivos, ¿no? Digitalizados a sus alumnos, ¿no? Pero critican, ¿no? El que ese tipo de herramientas se implementen, ¿no? Como a nivel educativo. Entonces ahí es como, ¿no? O sea, como estás utilizando eso, ¿no? Pero lo reduces como una mera herramienta. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Y bueno, yo creo que en muchas mesas lo que apareció era esto, ¿no? O sea, como un desfase entre esos discursos que discuten las prácticas tecnológicas y las prácticas mismas, ¿no? Álvaro, perdón. Por ejemplo, ¿no? Esto a mí me parece muy interesante porque la filosofía de la tecnología, o más bien el estudio filosófico que se hace de la tecnología muchas veces parte como, justamente como decía Álvaro, ¿no? Como solamente es muy estructuralista y como no va, yo siento que, bueno, por ejemplo, yo cuando estaba en la maestría, yo sentía que nos faltaban herramientas para realmente comenzar a discutir lo tecnológico. Todo partía como de cosas dadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Big Science, hay una racionalidad inscrita en el uso tecnológico, ¿no? Es un tipo que va muchísimo más hacia la idea de la innovación y el desarrollo constantemente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me hace como
me parece que hay mucha conexión entre lo que dice Álvaro y lo que dijo Franklin en la mesa pasada. Obviamente es por el tema que yo pretendo desarrollar en el doctorado, y tiene que ver con si es posible a partir de lo tecnológico construir una racionalidad diferente. Cuando estamos hablando ya del uso tecnológico, como decía Sandra, no verlo desde fuera, sino estar justamente en esta creación, por decirlo, y comenzar a proponer algo diferente. Por ejemplo, a mí los lenguajes de programación o la semantización de la información me parece que son como un punto de partida que podría ayudarnos a entender cómo se está construyendo una nueva racionalidad. Yo, bueno, por ejemplo, me centro en el almacenamiento y la disposición de la información. Cuando tú hablabas, Álvaro, a mí me hacía como, pensaba mucho en lo transdisciplinario, ¿no? ¿Cómo tú haces que diferentes marcos teóricos en un momento entren a dialogar y produzcan algo diferente? Independientemente de si hay un ente tecnológico esperando a ser descubierto, como un poco desde Heidegger, más bien tiene que ver con qué pasa si nosotros nos metemos y creamos un lenguaje, y además esta posibilidad que tenemos a partir de las prótesis tecnológicas de comenzar a desarrollar un lenguaje y que tenga como estas eclosiones afuera. ¿Qué eclosiones sean? No tengo la menor idea, pero justamente si el filósofo entra desde la parte de seleccionar un lenguaje o crear un lenguaje o programar con un lenguaje, y después cómo repercute en qué aparatos, o sea, eso a mí me parece que el seminario ha intentado un poco, de hecho teníamos en algún momento un poco de vértigo porque decíamos, todavía no tenemos un marco teórico, y creo que hasta el momento seguimos sin tener un marco teórico, lo cual me parece bueno, porque finalmente no nos hemos casado aún con ninguno, seguimos explorando, y las discusiones, por ejemplo, yo cuando escuchaba a Álvaro, los analíticos ya tienen como muchos conceptos, como que ya no los discuten, están ahí, parten de ellos, y a partir de ellos generan otras discusiones. Pero nosotros estamos como un poco intentando saber si realmente conseguir esos marcos teóricos o pensar en esos conceptos nos funciona para las discusiones que nos gustaría realizar, y no solamente la parte discursiva, sino también las implementaciones o la creación de herramientas o la producción de algo tecnológico. Yo ahí, Elena, tendría una diferencia contigo, ¿no? Yo no creo que se trate tanto de la formación de un marco teórico, sino de una comprensión de las prácticas, ¿no? O sea, muchísimo más enfocado hacia ese lado, ¿no? Buscar de qué forma estos discursos están relacionados con las prácticas. No es una problemática de unos discursos que están separados de las prácticas y de una serie de tradiciones que tienen ya un lenguaje, sino yo creo que sin importar esas tradiciones, yo creo que lo que tenemos que pensar, y por lo que utilizamos la palabra pensamiento sobre una palabra que fuera filosofía o un acercamiento que podría ser considerado postestructuralista o de otro tipo, se trata más bien de varias estrategias de pensamiento, que algunas son estéticas, algunas son directamente tecnológicas, otras son de producción de contenidos. Todas estas juntas que tienen un trasfondo, reflexivo. Estoy totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo... Y por eso, espérame tantito, por eso iría a lo de la segunda mesa, como para ir también avanzando en este efecto de relatoría, donde estábamos hablando de hackeo y activismo, ¿no? Estos grupos están realizando prácticas que, como decía Francisco el otro día, ¿no? Muchas veces parece ser que su discurso es simple, su discurso no es un discurso que esté buscando mucho fijar términos, preocuparse por de dónde provienen, pero al mismo tiempo tienen unas prácticas que tienen unos efectos amplísimos y que tienen una participación de resistencia sobre cierta apropiación de un mundo digitalizado.
Sí, en ese sentido quisiera como sumar Tomen la algo. palabra, en serio, es mejor. En ese sentido quisiera como sumar algo. Yo creo que si algo mostró el coloquio fue precisamente este intento de pensar tecnológicamente cuando salíamos un poco de lo digital, cómo costaba trabajo tirar algo para amarrar ese tipo de reflexiones, y precisamente toda la reflexión que el seminario llevó a lo largo de este más de un año nos desubicaba un poco el saber cómo incorporar algo más allá de lo digital o de lo que tenemos ahorita como redes de información, porque precisamente mostraban cómo había técnica y tecnología en otro tipo de saberes, y eso hace que el lenguaje se desestabilice, ¿no? Por ejemplo, hace rato en la mesa que acaba de pasar, cuando estaban hablando sobre la ética de la tecnología, no sabían como de dónde agarrarse para valorar eso, y terminaba, parecía que estabas escuchando a Plotino todavía, ¿no? O sea, la materia es buena por sí misma, o depende del uso, o depende de... O sea, de repente ese tipo de momentos son los que nos obliga a darnos cuenta de que falta más reflexión, o a lo mejor hay que construir un nuevo tipo de líneas para poder atrapar esta idea de la tecnología y que no se quede nada más en lo digital. Sí, yo diría, Elena, no sé, yo trabajaba el tema de la racionalidad tecnológica, fundamentalmente ha llevado a la conclusión, porque se le acusa mucho de que es una racionalidad instrumental, ¿verdad? Pero obviamente toda la filosofía y toda la ética es una racionalidad instrumental, ¿verdad? O sea, es una discusión sobre los medios para obtener los fines, ¿verdad? Y hay una perspectiva muy interesante que te puede servir para la tesis, que es la tecnología es una racionalidad difusa. Y astuta, sobre todo. O sea, el ingeniero, la racionalidad del ingeniero es llegar al objetivo por la vía más corta. ¿Verdad? Y esa es una racionalidad astuta. O sea, sigue teniendo una racionalidad muy tradicional, ¿verdad? Pero también tiene esta otra racionalidad. Pero es que si tomamos esta noción de astucia, entonces regresamos a la noción de tecne griega. Sí, es que obviamente, o sea, ya está dicho. Ponerle un chicle para que funcione. Nos tenemos un contexto distinto, ¿no? en donde funciona esa racionalidad astuta, ¿verdad? Pero es la idea aquella del blanco, o sea, cómo dar exactamente en el blanco, la discusión de los griegos, ¿verdad? Y cómo llegar a los medios para poder dar en el blanco exacto, esa es la racionalidad astuta. Justo iría con lo que acabas de decir y lo que decía Marat, como para cruzarlo. La imagen de la racionalidad astuta de la tecnología creo que es desafiada con la praxis de la producción de artefactos, que suele ser por prototipaje y nunca tan directa como esperaría, idealmente sin esperar el camino más recto. Son esos extravíos de la invención. Pero justo ahí, regresando al problema de una filosofía técnica, creo que el problema con el que nos hemos enfrentado, esta cosa de interdisciplina, transdisciplina, o lo que Marat dibujaba sin decirlo, que son los Science and Technical Studies, ¿no? Que es una cosa omniabarcante, el problema en el cual se entran estetas, entran científicos, etc. La cosa es que, y aquí es donde yo por lo menos he sentido esa tensión increíble, es que cuando uno llega al espacio ideal de la transdisciplina y eventualmente la cuestión de los technological studies, la filosofía tiende a no tener ni el espacio ni el tiempo para desarrollarse y se sacrifica a favor de los usos de autores como de poder para argumentar. Entonces uno lee esos autores y bla bla bla, el estetoscopio, no sé qué, porque el rizoma, y luego sigue. Exacto. Y entonces ahí la filosofía se va a la mierda, ¿no? Sí, es un poco, perdón, yo iba a poner exactamente el ejemplo que más o menos que estás diciendo, pero era, a ver, en el arte tú tienes un arte tecnológico, pues, y no le parece como fuera de, no le parece una locura a las personas, sí a ciertos artistas, pero no a las personas, a nuestra racionalidad es como, nuestras nociones son normales, ¿no? Pero si tú dices, una filosofía tecnológica, y tú, chinga, ¿qué es eso? O sea, es decir, ¿cómo construirías una forma de pensamiento filosófico que ya implicara la posibilidad de hacer interdisciplina, vamos, y que su lenguaje no tuviera estos dejos de poder, como dices, ¿no? Es que también la idea misma de interdisciplina sí, nos mete en problemas muy rápidamente, porque interdisciplina, el concepto mismo de disciplina implica toda una serie de jerarquías y de prácticas dentro de un tipo de ejercicio del conocimiento, no sé exactamente qué,
yo pienso que, o sea, como que la idea de interdisciplina ya trae aparejado desde luego este juego de los autores canónicos, las jerarquías de quienes están hablando y la manera en la que es considerado un método o un texto presentado, una palabra, digamos, la palabra de alguien, es valorada en un sentido metodológico o teórico. Entonces, yo pienso que sobre todo, y además falla en ver que al interior de las mismas disciplinas, cuando hablas de interdisciplina, al interior de una misma disciplina hay discursos divergentes y posiciones encontradas a veces ferozmente. Entonces, yo sobre todo, y más que interdisciplina, pienso que estamos hablando de discursos, de lenguajes. Más que interdisciplinarios, pienso que es un trabajo como de convertirnos en políticos. Porque lo que hemos tenido aquí ha sido toda una serie de lenguajes realmente alrededor de la filosofía que a veces, lo que tú decías ayer, son intraducibles entre ellos y el trabajo que hay que hacer entre ellos es de traducción. Antes de la crítica o tal vez al mismo tiempo que la crítica o que la comprensión, hay un trabajo de traducción porque no nos podemos entender entre nosotros mismos cuando decimos tecnología o cuando decimos técnica, ¿no? O sea, incluso ya desde la distinción técnica-tecnología, que a veces no la abordamos, técnica y tecnología son equivalentes, o a veces la abordamos de maneras muy distintas de lo que nos pasó ayer con Ana María, que usamos uso y funcionamiento, y ella sigue pensando en una metafísica del uso, y nosotros pensamos en sí montón, y como no conocemos los autores, no nos entendemos. Entonces, hay ahí un desfase más que disciplinario como de lenguaje. Yo creo que hay un problema de método, digamos, de la misma filosofía, porque digamos, estamos en una filosofía práctica, digamos, en una filosofía aplicada, porque los problemas de la filosofía y la tecnología no vienen de la filosofía misma, vienen de fuera de ella. Al venir de fuera de ella, obviamente tenés que leer cosas que no son de la filosofía. Pero justamente no hay nada dentro de la filosofía, ¿no? No hay nada dentro de la filosofía, o sea, no es como la discusión del problema de la moralidad que viene de la filosofía misma. O sea, bueno, hay una discusión tradicional, ¿verdad? Entre la filosofía pura y la filosofía aplicada. Sí, pero ahí tengo el problema. Yo creo que lo que menciona Ethel es muy importante. O sea, siempre se recurre a una jerarquía, que ese es el lenguaje el que articula, y no se confía en eso que se está generando para articular. Es decir, no nos dejamos atravesar por los discursos que se generan, sino terminamos recurriendo al discurso del cual estamos seguros. Ajá. Entonces, por eso no se da la transdisciplina, porque seguimos ejerciendo la crítica desde donde estamos seguros y no vemos todo eso que está generando. O sea, tratar de, por ejemplo, en este coloquio surgieron muchos términos, muchas palabras, muchos enfoques, y casi siempre la crítica se ejercía nada más desde donde uno quería y no trataba de aceptar esas palabras, quizá como un acto de fe o como, no sé qué otra forma de decirlo, como para así asumir eso que se estaba generando. Que me estás hablando de activismo, pues yo te voy a hablar desde este término, de este autor que conozco, que es desde el que sí puedo como criticarte, pero no voy a asumir tus términos. Entonces ahí ni siquiera se da la conversación. Un poco, ¿cómo te llamas? ¿Está el nombre de Felipe? No, es que no es suyo. Él es cyborg. Tampoco es Mauricio. Tampoco es Mauricio. Sí. Adivino que era. ¿Era Etna? Ethel, perdón. Justo eso es en lo que creo que, por lo menos desde mi perspectiva, coincides con Marat. Esto de no hablar de disciplina, sino hablar de lenguajes, es el esquema por el cual subsistió la filosofía después de la avanzada analítica en Estados Unidos, que es el modo en el cual se vinculan ¿cómo se llama? Todo tipo de humanistas que no quieren hacer lógica. Y el problema es que, bueno, se genera este tipo, y de facto lo que se produce como pensamiento, que creo que más que buscar una filosofía tecnológica habría que reconocer que se hace, es la filosofía de los papers y la circulación a través de citaciones que son informáticos, la mayoría de las cosas. La cosa que yo, antes de buscar una salida de un pensamiento otro, que no estaría en contra, sí reconocería que tiene que ser un balance con lo que de hecho es una filosofía tecnológica, que es los papers de circulación masiva con las bases de datos. Yo ahí, Sebastián, estaría pensando más bien en la estructura. Tú hablabas de un concepto en el mundo anglo, ¿no? De la filosofía de la ciencia y la tecnología, pero está todavía muchísimo más dividido, ¿no? Porque hoy en día te encuentras estudios de nuevos medios, ¿no? New Media Studies, te encuentras estudios de
filosofía de la información, ¿no? Que hay Pero es el formato. filosofía de la tecnología, laboratorios de El medios. study que hacen los No es tanto ya el paper. Sí, ya no es mundo que tanto. está reinando es el lab y el working group, que son estructuras más que están mezclando como una estrategia emprendedora con una estrategia, y lo digo así, ¿no? Porque, por ejemplo, el Media Lab de MIT, que es una de las agencias más influyentes hoy en día, tiene ese perfil de estudios, ¿no? O sea, la gente que va a estudiar técnicas para hacer lo que hoy se dice que no se puede hacer, ¿no? O sea, eso es lo que dice su site de internet para quien quiere estudiar un posgrado de Media Studies en el Media Lab de MIT, ¿no? O, por ejemplo, en otros ejemplos, el enfoque del grupo de New Media Studies de Berkeley está orientado a recabar gente que es de ámbitos empresariales, por ejemplo, gente que quiere vender moda por páginas web, junto con gente que está haciendo teoría de videojuegos, pero que tiene un enfoque hacia los juegos, y todo este tipo de cosas, más que hacia una tendencia de producir papers. La cuestión en el mundo anglo es no hay lugares ya en la academia. Entonces todo este pensamiento más bien tiene que tender hacia una esfera productiva. Pero un poco lo que decir, pero no más me acabaste de... justo la cosa es el movimiento que no hace un gesto filosófico, sino hacia esta fluidez de las disciplinas a favor de la producción de capital, ¿no? Sí. Que esa es la cosa que creo que lo dijiste muy bien. O sea, si ese es el modo que se está desarrollando la filosofía y es en lo que cómo se decantan los stories múltiples que hacen la Academia Estadounidense Canadiense, entonces la cosa es que es lo que se tiene que evaluar, no solamente pasar a las expectativas, sino eso es lo que se está haciendo con es que ahí la tecnología, lo hemos discutido, todavía tiene la marca del capital. O sea, es imposible, parece, todavía en nuestras prácticas, en nuestras concepciones, no solamente dejar de pensar la tecnología en términos instrumentales, sino reducirla a un proceso de producción del capital. O sea, como si la tecnología fuera, pues eso, anquila capitalismo, es decir, la bitch del capitalismo, cuando parece que no es propiamente eso. O sea, es decir, y si uno... Francisco lo dice en inglés para que sea aceptable, ¿no? Perdón, lo podía haber hecho en francés. La producción intelectual o del término altamente acuñado de capitalista, ¿no? Y ahí tenemos a Benjamin, o sea, podríamos abordar... Benjamin ha sido uno de los motores de una cosa que no platicaba. Todos esos, por ejemplo, esas aplicaciones de la ciencia libre, los open source, han sido reinsertados en la misma ciclo de producción. Por ejemplo, en el caso de la medicina es muy claro, ¿no? El genoma humano fue todo el tiempo libre, y eso a quien le convino fue a la farmacéutica, porque no se veía nada de investigación hasta que se aplicara. O sea, en ese sentido, lo digo también por Benjamin, porque Benjamin, en tanto autor de moda, generó un consumo fabuloso, ¿no? O sea, Surkamp no es una editorial rúa, ¿no? Pero más que decir de esto de la presión. Pero el que sea un autor de moda, ¿cómo incide en su... No, que el ciclo está mucho más cerrado. ¿Por qué podríamos desestimarlo como autor? No. Es que pasa, ayer un poco la discusión con la María. Recomendación, o sea, lo que yo estoy diciendo, y otra cosa es que me digas es que no es un autor de moda. No, que lo que es que afirmar que Benjamin en principio no es un autor, ¿cómo se puede decir?, que aboga por una noción de una tecnología esclava del capitalismo. Sin embargo, genera por supuesto un dinamismo dentro de la academia y de consumo de libros. Entonces, la cosa es que al decir que estamos moviéndonos en distintas pistas, tenemos que afirmarlo literalmente. O sea, las ideas y cómo consumimos ideas y cómo las producimos no es... puede ser cualquier autor, pero en este caso es uno que dinamiza incluso el estudio
de las tecnologías exactamente en el modo en que Marat lo está señalando. Construye un escenario, ¿no? Sí, no, y pensándolo como tú dices, incluso ahí podemos ir a la noción del imperio, ¿no? Que maneja todo Antonio Negri, ¿no? Que tiene justo ese juego, ¿no? O sea, las relaciones de poder, las relaciones de construcción, las relaciones tecnológicas están insertas dentro de esta serie de mecanismos que están dictaminadas por ciertas estructuras, ciertos centros, ciertos deseos, ciertas propagandas, ciertas ideologías que van permitiendo y facilitando y ofreciendo capital a ciertos desarrollos y a otros no. Pero Negri no tiene análisis de la economía. O sea, todo lo que puede decir será muy bonito y sonará políticamente y lo dice desde el pero ¿cómo va a cambiar el sistema? No lo dice. No, es porque no tiene análisis económico. Y lo dice desde el centro del imperio, porque sí, él lo dice, o sea, él es un profesor de Harvard. Sí, por eso mismo. O sea, es un discurso que a los que quieren escucharlo les suena muy bonito, es muy agradable, parece contracultural y revolucionario, pero en el fondo, cuando uno le pregunta, bueno, y entonces la economía. Pero no es una pregunta la que hacemos por cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona el pensamiento, qué efectos produce. Entonces, no es eso un pensamiento, vamos a decirlo así, como tecnológico también, es decir, ¿qué podemos decir, ¿no? ¿Qué podemos, y que nuestra afirmación qué va a producir, ¿no? ¿Dónde nos vamos a colocar? ¿No? Por este tipo de preguntas. Pero incluso en reversa, o sea, al señalar la génesis o genealogía del pensamiento, que no es, por supuesto, tecnológico, sí es un antepasado para este tipo de análisis. Porque la cosa es que no estamos pensando ahora sí en el centro de una academia de la nada, ¿no? O sea, claro. De dónde viene la afirmación se vuelve relevante, lo cual pues, lo debemos decir. ¿Quién habla? Bueno, yo creo que lo que sucede un poco, ¿no? Y que era la discusión con Ana María ayer, era el problema del vocabulario, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los términos que utilizamos, ¿no? Para poder darnos a entender en este coloquio, están cargados de un montón de tradiciones, ¿no? La misma tecnología, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, desde los griegos, ¿no? La tecné, o ya, no sé, la ilustración, etcétera, ¿no? Entonces, eso vuelve muy problemático, ¿no? El diálogo, ¿no? Y justo ayer el problema era ese, ¿no? ¿Cómo podemos quitarle un poco como esa carga que tienen los términos, ajá, para poder darles, porque el problema también era, ¿no? Y que era lo que decía Ana María, que no había modificaciones tecnológicas, ¿no? Y nosotros pensamos, ¿no? O bueno, al menos creo que eso es una de las posturas que tenemos que está a discusión, ¿no? Sobre todo a partir de la lectura de Benjamin, es que sí hay una modificación tecnológica, ¿no? Y sobre todo pensando en todas las cuestiones de humanidades, ¿no? Pero no digo que no hubiera, ¿no? Se cuestionó los discursos fáciles que dicen que siempre hay cambios y no explican por qué. Asumían cosas. Pero sí un poco, cuando él quería intervenir, sí le dejas como que imagen, ¿no? Porque había una... Es que lo que la María planteaba es que desde el punto de vista de la aceleración de los procesos no puedes hablar de un cambio. Es decir, si lo que tienes es como una reducción del tiempo, eso no es un cambio dramático, que es una idea que también podríamos criticar. O sea, ¿por qué no un cambio cuantitativo podría dar un cambio cualitativo? No, esa es una expresión muy interesante en el de desarrollo, por la diferencia entre cambio y progreso. Obviamente, el cambio es reversible. El cambio puede avanzar y puede retroceder. Mientras que en el progreso te marcas un momento histórico en el que te has dado cuenta de que el mundo ya es distinto. Es muy diferente. Digamos, ¿cómo progresó la ciencia? Bueno, al principio estaban vinculadas con la filosofía. En algún momento se comienzan a vincular, en el siglo XIX terminan de vincularse y eso marca una etapa. No se volvería otra vez a la etapa anterior, donde todo estuviese incorporado a la filosofía. Eso implicaría un progreso. Que en la conferencia de ayer, en la segunda de la tarde, no se explicó, ¿verdad? Y obviamente hay pequeños cambios que además corresponden a plazos, o sea, discutir qué es un cambio, qué no es un cambio y diferenciarlo sobre eso es muy importante para esta discusión, en eso estoy muy de acuerdo. El progreso está siempre cargado de valor, el cambio pareciera que es más restrictivo.
¿verdad? Y es más cuantificable. El progreso no parece ser cuantificable, parece ser más cualitativo, ¿verdad? Hay un momento en el que ya hay una tendencia, se marca como tendencia, ¿verdad? Y con momentos en el cual no podría uno volver atrás, ¿verdad? Por ejemplo, el progreso que ha tenido la ciencia tecnología en los antibióticos y las vacunas, como proponen algunos post-desarrollo, que dicen que hay que volver a la época medieval. Pero es que ese mismo planteamiento, ese mismo distinguir progreso y desarrollo ya es una postura, ¿sí me explico? O sea, porque vas a construir una narrativa que ponga los sucesos en términos de progreso y otra que los diga en otros términos, ¿sí me explico? O sea, ya desde ahí estás como introduciendo cierto esquema que va... Obviamente, porque el progreso es valorativo, o sea, porque no es puramente descriptivo, porque ha hecho valoración de lo que para algunos es progreso, para otros no lo es. O sea, el problema de utilizar el término progreso es la carga valorativa que puede tener y cada quien lo va a valorar de diferente forma. O sea, queremos hacer una pequeña pausa para que Ana María nos... hable robóticamente. ¿Qué piensas? Realmente me perdí la conversación con Ana. Sí, de lo que estaba escuchando, me recordaba lo que es, digamos, el propósito del seminario. ¿Escuchan? Sí. Lo que es, digamos, lo que tenemos como propósito del seminario y que dice algo como hacer una genealogía de la idea de la tecnología. Entonces estaba pensando en el sentido de lo genealógico y lo que está señalando ahora, los límites del discurso o los límites de las disciplinas. Y lo que yo estaba pensando ahora es en qué sentido no hemos un poco ido en dirección a lo genealógico, es decir, de alcanzar a cuestionar los propios límites, las fronteras, en el sentido de nuestras propias prácticas y discursos. Es decir, como lo decís pues, una genealogía en el sentido de cuestionar el propio presente. Y en qué sentido esto que estamos haciendo como conjuntando el discurso con otras formas del discurso o otras formas de los objetos, por decirlo de alguna manera, hace así, porque lo que vemos es que por un lado tenemos las dicotomías del tipo cultural, natural, tecnológico, orgánico. Entonces digamos que este sería una especie de conjuntamiento con los límites de los objetos, con los límites de los objetos técnicos. Pero por otro lado también tenemos que nos estamos enfrentando con los límites de nuestro propio discurso, o sea, con lo que no solo filosófico, con los límites del propio discurso del presente, pues del nuestro presente, un poco de Derrida, pues también hay, como lo dice Derrida, pues no podemos, cuando preguntas por el tiempo del presente de lo técnico, finalmente preguntas por el tiempo del presente del propio presente, ¿no? Entonces lo que creo que un poco está estudiando, que en realidad no sé en qué términos haya sido la discusión con Ana María, pero creo en general lo que ha pasado en el coloquio, porque he podido seguir, es que un poco del propósito del seminario se está llevando ahí, se está jugando en el hecho de poder hacer una genealogía en ese sentido, de cruzar los límites con otros discursos, otros tiempos, otras prácticas, otros objetos. Entonces un poco en el sentido, un sentido crítico de lo técnico, en el sentido genealógico. Ahora. Gracias. A mí me gustaría hacer una intervención, justo complementando toda esta reflexión que se está haciendo en tanto pensamiento y tecnología, que es la base y no debemos de perder nunca eso. Me gustaría tratar el concepto que están manejando como el pensar tecnológicamente, que bueno, yo desde la historia, retomando un poco de disciplina, nosotros como historiadores tenemos la idea de que la historicidad se la da el historiador. Ahora, pensando en estructuras de filósofos y pensadores de la ciencia, de la tecnología, sugiero o sería por analogía que se entienda, no sé, pues podrían ir por ahí poniendo unas bases donde el filósofo le dé el sentido a lo técnico, o sea, el pensar tecnológicamente. Es interesante que recurras a la historia, porque precisamente pensando en estos historiadores como
Burke, de Certeau, Chacré, todos ellos han mostrado cómo hacer uso de la transdisciplina, al darse cuenta que si se mantenían en los límites de la historia tradicional no podían decir gran cosa. Entonces ya han sabido cómo valerse de distintos discursos para incorporarlo a las narrativas y han surgido otros tipos de narrativas, o sea, historias desde abajo, contrahistoria, otras formas, buscar otros en microhistorias, otros enfoques desde dónde construir otras formas de discursividad, de narratividad. Quizás sería como algo interesante que se podría hacer al no nada más quedarte en un eje que estructure todo. Yo creo que, de nuevo, hay una afirmación, bueno, siempre tomo a Benjamin, aunque haya vendido muchos libros, con muy buenas traducciones, que las hace él mismo, y que yo los haya comprado. Que yo haya traducido. Que yo soy. Hay una afirmación en la obra de arte de la época sobre la productividad técnica que creo que está a la base de muchas de nuestras reflexiones, es que los objetos técnicos están fuera de la tradición. Entonces, ¿qué significa esto? Digo, significa muchas cosas políticas, sociales, en términos de transmisión, pero también en términos de pensamiento implica que no tenemos un discurso básicamente para hablar de ellas. O sea, hay como este problema, o sea, ¿con qué discurso vas a hablar? ¿Con qué discurso metafísico primero vas a hablar de ellas? ¿No? ¿Con qué discurso de la tradición vas a decir qué hace, por ejemplo, Internet? O los cyborgs, pues, para decir esto, ¿con qué discurso lo vas a decir? ¿No? O el arte computacional, ¿qué discurso? Que me pareció muy interesante cómo lo vinculabas con Bergson, ¿no? Para tratar de discutir, ¿no? ¿Qué era el cambio, qué era la mutación, qué era, ¿no? El proceso, ¿no? Entonces, ese es el problema, o sea, tú tienes un objeto técnico, tecnológico, que vamos a decirlo en términos de Benjamin, que tendríamos que reformularlo, está fuera de la tradición, ¿no? Porque la tradición, no hay objetos técnicos de esa manera, la tradición, por lo menos en la filosófica. Hay un tema en la filosofía que me parece como muy interesante, que es la cuestión de la máquina filosófica, ¿no? Que se plantea siempre en términos de lógica, por ejemplo, en Lulio, ¿no? Se plantea en términos de lógica, ¿no? de interacción entre elementos, ¿no? Discursivos, pero ahí está el problema, ¿no? Y que es interesante que muchos de los autores contemporáneos no regresen a esa cuestión para plantear qué significaría un objeto tecnológico, ¿no? No sé. ¿Alguien? Ana María quería hablar. También en la mesa de las humanidades digitales, bueno, donde estuvieron las humanidades digitales. Justo también como ahí nos hemos confrontado con este problema, es decir, bueno, no sé si todo el mundo está enterado de qué significa las humanidades digitales, no, yo no sé, pero por lo menos la gente que hace esto, es gente que se dedica a hacer humanidades con prácticas de tecnología digital. Y creo que, digamos, ese ha sido uno de los problemas para que también nos hemos confrontado, es decir, tratar de hacer una definición de las humanidades con una tradición que es mucho sentido, que tiene una línea medieval, pues, y que por un lado lleva el nombre humanidades y que por el otro lado lleva el nombre de lo digital, que podríamos decir que corresponde a una tecnología actual, nueva, o alguno de esos adjetivos. Y cómo poder atravesar ahí justamente ese problema de los discursos, cómo atravesamos una tradición con los objetos que parecerían nuevos, que uno puede decir que no lo son, pero también son eso. ¿Sabes? Entonces, justo si ya puedes hacer la comparación, digamos, lo tradicional nuevo, que es un problema que tiene siempre con las humanidades, y las humanidades tradicionales o las humanidades digitales, sino que siempre el problema es que las humanidades propiamente son historizables y lo digital también es historizable. Justo pensando otra vez sobre los problemas de tradiciones y transdisciplina. Gracias. Sí, digamos, en el caso que cita Sosis, lo que está elaborando es el de las humanidades digitales, ¿no? ¿Qué diablo sería elaborar las humanidades en relación con la tecnología? En este caso, la digital, ¿no? Ahí tienes un caso muy específico, al menos en ese ámbito de la problematización, que de cierta manera también queremos plantear. ¿Qué sería eso, no? ¿Qué sería elaborar un pensamiento tecnológico? Si es que se puede. Yo ahí le preguntaría también a Societat, si ella está pensando en qué caso, porque hemos discutido el tema de la arqueología
la arqueología de medios. No sé si estás pensando por ahí o por dónde. Pues en realidad ahora estoy peleando un poco con la arqueología de los medios. ¿Es cierto? Tengo una crítica a la idea de arqueología de los medios, donde lo que dicen, de hecho lo que se llama Internet, que la arqueología de los medios lo que hace es una especie de nuevo idealismo de los medios. Entonces, como todo está ya siempre, estuvo ya siempre mediado, y siempre pasamos por los medios, y por eso puedes hacer toda la historia recorrida a través de los medios. Entonces, en realidad no estaba pensando tanto con ese tipo de arqueología de los medios, pensando en nuestro trabajo, que es lo que pretendemos hacer como el seminario de tecnologías filosóficas, sino en regresar un poco más a la idea de genealogía de Foucault. Porque de hecho me parece que lo que tiene la arqueología de los medios es una lectura distinta de Foucault, o bueno, no sé, una lectura que no estoy segura de qué lugar le da a los objetos técnicos, y qué lugar le da en el contexto de la historia, como la está pensando Foucault, si es que hay un pensamiento sobre la historia de Foucault. Pero, es decir, que de alguna manera esa lectura ya está asegurada por la interpretación de lo que son los objetos dentro de la historia. Y lo que yo estaba pensando cuando nosotros nos planteamos hacer genealogía es un poco más sobre los propios discursos que no propiamente corresponden a objetos que son historizables en una línea del pasado. ¿Te entendí algo? Sí. Bueno, es que eso, por ejemplo, nos lleva a la mesa de Erika. Que nos quiere explicar. Sí, ¿Ya hablamos así? que en la mesa de Erika, ¿no? discutían ellos, ¿no? La cuestión de la materialidad, ¿no? de los objetos, ¿no? Y que estaba, ¿no? por ejemplo, la cuestión de la memoria, ¿no? Si hay como una extensión de la memoria, ¿no? ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, ha habido muchas noticias, ¿no? Donde que son como, se contrapuntean, ¿no? Unas que dicen, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Los aparatos, ¿no? Podemos extender nuestra memoria y hacernos inmortales, ¿no? Asemejarnos a Dios, ¿no? Bueno, discusiones ahí medio superficiales, pero bueno, ahí están los problemas. Y otras que lo contrario, ¿no? Que dicen, nos hemos llegado así como tanto, ¿no? Todos los datos están en la nube, ¿no? Entonces, en algún momento si todo eso se pierde y entonces ya no tenemos memoria, ¿no? Y como todo ese problema de memoria, que también estuvo con Mayeli, que también está aquí presente, ¿no? Que ella lo discutía, ¿no? Con las cuestiones en el impacto social, ¿no? Con el pase de lista, ¿no? De los bebés de la guardería, ABC, y de los estudiantes ¿no? Los 43 estudiantes. Ajá. Entonces, cómo la cuestión de la memoria tiene que ver y se relaciona con los objetos, ¿no? Y la materialidad, ¿no? Sí, y Francisco justo le preguntaba ¿cómo se llamaba Ricardo, no, el de la mesa bélica, que le preguntaba si extendía la noción de materialidad y todo eso. Roberto. O sea, porque pareciera, ¿no? O sea, que entonces ahora se enfocaban como en los procesos, ¿no? Y ya no en la materialidad, ¿no? Como la concebimos, ¿no? Pero es justo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la tecnología, ¿no? Sobre todo aplicada, ¿no? en los procesos de producción del conocimiento humanístico, ¿no? Está cargada el término materia, ¿no? De toda una física, una cuestión física, ¿no? Pero entonces parece que se extiende o bueno, ¿no? Se está modificando ahí, ¿no? Entonces... Pero es que hay otra lectura de ese tipo de problematizaciones que creo que es más productiva, que es la que justo mencionaba Ana María Martínez, ¿no? Que no se trata tanto de abandonar el término, sino de acercarse a él críticamente, porque reposicionar la materialidad como una materialidad que es mucho más abarcante que solo lo extenso que es el sistema de sostenimiento, no implica necesariamente abandonar el concepto de materialidad, ¿no? O sea, por eso precisamente creo que ellos hablaban de nuevas materialidades. El punto es cómo problematizar cierto vocabulario para mostrar cosas que tal vez no es que estemos descubriendo, sino que de cierta manera aparecen en este contexto. O sea, que la tecnología facilita su aparecer más que crea o que inventa, ¿no? Un poco también, o sea, problemas como la disposición del cuerpo y la mente, ¿no? La
disociación del cuerpo y la mente. Es que yo tenía ese problema con tu ponencia, Marjorie, porque había como una concepción muy naturalizada de lo que es, y cuando digo naturalizada quiero decir no mediada, había una concepción muy no mediada de lo que puede llegar a ser lo que no es un cyborg y lo que es un cyborg también. O sea, el esquema mismo del pensamiento en el que estabas trabajando implicaba que ambas posturas debían tender a algo así como una especie de no mediación, me parecía. ¿No? O sea, eso me parece que intenta decir la metáfora de cyborg natural, que está menos mediado que lo que no es un cyborg natural. Entonces, pienso que más que justo que abandonar los términos, se trata de reposicionarlos en un contexto más de problemática, no sé, actual. Otro tipo de problemática. Ok, si quieren vayamos terminando un poco la mesa. Básicamente era discusión, era abrir los temas, ¿no? Entonces, ¿quiere alguien cerrar? ¿Quieres? Bueno, si quieres ella y luego... sí. A ver. Haciendo un poco de síntesis sobre lo que se ha estado hablando desde el inicio del coloquio con la ponencia de Mariel, que nos ha mostrado la memoria. ¿Quién habló de Alfonso? La memoria sería un concepto que trabajan mucho los historiadores, también los filósofos de la historia, y de ahí parto, por fin un poco a la Edad Media para contextualizar, pero en sí es el pensamiento y la tecnología, ¿no? El pensamiento con base en la reflexión. De ahí, bueno, ustedes son filósofos muy interesantes porque justamente es la base que ayudaría a la reflexión de la tecnología y para que no se pierda, como digo, no necesariamente lineal, porque entraría la historiografía, las formas de construir la historia, lineal, cíclica, teleológica, pero con base en, o sea, sí es la filosofía, pero con base en la historia, sería bueno pensar la tecnología. De ahí que devenga el pensar tecnológicamente. Bueno, ya. No sé, hablando un poco dentro de la interdisciplina, se me vino un poco la filología, no sé, el uso de la medicina, que ya tratábamos en la ponencia anterior, la sociología, la historia, y pues remitir al Alfonso X, porque ahí se propone un tratado sobre retórica y lógica, fundamenta el trivium y el quadrivium, que son de base liberal. No necesariamente Edad Media o concepto de Edad Media, pues es esa idea oscura o que se ha construido, ¿no? Entonces, pues ahí, para darle sustento a la filosofía, podemos en sí partir de la lógica, no necesariamente. ¿Y cuál sería tu conclusión al respecto? Que es la tecnología con base en, sería un interrogante que se puede seguir trabajando durante mucho tiempo, pero siempre se pierde el suelo, ¿no? Siempre bases teóricas y, te digo, no necesariamente usar la razón, sino también la otra parte que pertenecería al cuadril. Ya después ven escribir, y ya ahí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acentuando como los efectos de la práctica tecnológica, que me parece que también Ana María decía, pues es como muy difícil saber a qué nos va a llevar, ¿no? Porque no podemos saber como el futuro de estas prácticas o lo que sea. Entonces, más bien yo creo que una de las consecuencias de la práctica tecnológica tiene que ver con el desarrollo de esa propia inteligencia sobre
lo que está sucediendo, ¿no? Y que justamente es una característica normal o esperable que no podamos tener todavía claridad en eso, ¿no? Justamente también por esto que no hemos visto el despliegue de todas estas implicaciones de la práctica tecnológica. Pero bueno, asistiendo al coloquio con ustedes, lo quise ligar a un aforismo que leí hace unas semanas y tiene algo que me parece que puede brindar una plataforma también para pensar esto de las consecuencias de la práctica, ¿no? De la tecnología. Entonces lo leo rápido y veamos si sirve, ¿no? Para poder como tener este espacio para poder hablar un poco y cerrar. Y va así. Es un aforismo de Nietzsche, de Humano demasiado humano. Se llama La inmaterialidad del gran arte y tiene que ver con las prácticas y cómo transforman la inteligencia también. Dice: nuestros oídos, gracias al ejercicio extraordinario del entendimiento para el desarrollo artístico de la música nueva, se han vuelto cada vez más intelectuales, lo que hace que soportemos acentos mucho más fuertes, mucho más ruido. Es que estamos mucho más ejercitados a escuchar en él la significación que nuestros antepasados. En efecto, todos nuestros sentidos, por lo mismo que exigen primero la significación y por consiguiente lo que quiere decir eso y no ya lo que eso es, se han embotado un poco. Tal embotamiento se revela, por ejemplo, en el reino absoluto del temperamento de los sonidos. Pues hoy día los oídos que hacen distinciones un poco finas, por ejemplo, entre do sostenido y re bemol, pertenecen a las excepciones. Desde este punto de vista, nuestro oído se ha vuelto más tosco. Luego, el aspecto repulsivo del mundo, originariamente hostil a los sentidos, fue conquistado por la música. Su dominio del poder, especialmente en cuanto a la expresión de lo sublime, de lo terrible, de lo misterioso, se ha ensanchado de un modo asombroso. Nuestra música, y es aquí como lo interesante, ¿no? Y es la práctica de lo que se logra a través del ejercicio de esta disciplina. Nuestra música proporciona ahora la palabra a cosas que nunca habían tenido lenguaje. Igualmente, algunos pintores han vuelto al ojo más intelectual y han ido más allá de lo que antes se llamaba placer de los colores y de las formas. También aquí el aspecto del mundo que pasaba en su origen por repulsivo fue conquistado por la inteligencia artística. Aquí hago yo la analogía, ¿no? Es como esta inteligencia que se adquiere a través justamente de la práctica. En este caso sería la práctica de la tecnología. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Cuanto más susceptibles de pensamiento se hacen al ojo y el oído, más se aproximan a los límites en que se vuelven inmateriales. Este sería como el aspecto en el que a través de la práctica tecnológica pues se va más allá de lo que se realiza materialmente y se transfiere información en otro sentido, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Cuanto más susceptibles de pensamiento se hacen al ojo y al oído, más se aproximan a los límites en que se vuelven inmateriales. El placer se pone en el cerebro. Los órganos de los sentidos mismos se tornan blandos y débiles. Lo simbólico ocupa cada vez más el lugar de lo real. Y así llegamos por esta vía a la barbarie, tan seguramente como por cualquier otra. Entonces aquí está este problema que también lo habla en otro aforismo, sobre que lo que comprendemos es justamente como lo que podemos hacer, ¿no? Pero en este caso, a través de las prácticas tecnológicas, o sea, estamos llevando nuestros alcances más lejos, pero también lejos de nosotros, ¿no? Mientras tanto, podemos decir, aún el mundo es más feo que antes, pero significa un mundo más bello que en otro tiempo. Pero cuanto más difunde y se volatiliza el perfume de ámbar de esta significación,
más raros van siendo los que aún la comprenden. Es decir, no todos manejamos tecnología tampoco, ¿no? Y justamente a pesar de que estemos logrando... Ahí tengo una pregunta que creo que es importante para nuestra conversación. ¿Tú realmente crees que no todos usamos tecnología? No, perdón. No tenemos como esta... como filósofos, o algo que se decía hace rato, no tenemos como este mundo en común en el que a la vez va a ser filosofía. O sea, una formación tecnológica. Ajá, tengamos la formación tecnológica y este como espacio común para poder reflexionar. Lo voy a terminar y ya va. Okay. Más raros van siendo los que aún la comprenden y los demás se quedan, por último, en la fealdad y tratan de gozar de ella directamente en lo que necesariamente fracasan siempre. Por eso, y este es un ejemplo, por eso hay en Alemania una doble corriente de desarrollo musical. A un lado, un grupo de 10.000 personas con pretensiones cada vez más elevadas, más delicadas, y que escuchan cada vez más lo que quiere decir eso. Y al otro lado, la inmensa mayoría, que cada año es más incapaz de comprender el elemento significativo mismo bajo la forma de la fealdad material, y por esta razón aprende a percibir en la música lo que es en sí feo y repugnante, es decir, bajamente material, con mayor placer cada vez. Entonces es como esta cuestión de las prácticas, ¿no? Es que hay una cosa que también hemos como medio investigado, cuando comenzamos a investigar y que tiene que ver con estos temas, es la relación entre la tecnología y nuestros hábitos. Es decir, parece que donde sí podríamos un poco evaluar de la tecnología, ¿no? Y como comenzó un discurso es en esas prácticas pequeñas que nos modifican. Por ejemplo, hoy tenemos una discusión en WhatsApp, ¿no? Que no la decimos, pues. La gente oculta. Sí, pero es decir, es una práctica muy específica, o sea, porque puedes tener atención a varias cosas, pero modifica tu forma de... pues es como sencilla, no es como tu inteligencia, no son cosas como grandes, ¿no? Sino son hábitos, ¿no? Y eso parece que se puede modificar. Nietzsche sería como uno de los que abreva eso, pero por ejemplo hay un texto, Gilbert Simondon, que nos ha servido también como para discutir ciertas cuestiones, la existencia de los objetos técnicos, ¿no? Trata, como buen francés de la escuela francesa, ¿no? Trata de hacer como, no es una fenomenología, pero es como una ontología de los objetos, ¿no? Tecnológicos, y él define la tecnología, un objeto tecnológico, como la coagulación de hábitos y costumbres de los cuerpos de los individuos a través de la historia, ¿no? Entonces, esa es una beta que también hemos tratado como de discutir, ¿no? ¿De qué será la tecnología? Pues la tecnología no es el aparato, no es el instrumento, ¿no? Sino, ni siquiera son las relaciones sociales, ni siquiera es la invención, ¿no? Es básicamente la modificación de los hábitos, ¿no? Y ahí se podría generar una beta diferente. Por ejemplo, la discusión sobre los cyborgs, ¿no? Es que ahí tienes una gran discusión entre, bueno, más bien tienes unas dicotomías natural, artificial, que se tratan de destruir, ¿no? Pero que se mantienen porque es muy complicado destruirlas, ¿no? Aparecen. Entonces, si piensas la tecnología en términos de hábitos, ¿no? Y de hábitos a veces como de eficiencia, ¿no? Que los ingenieros, vamos, ahí parece que podrías tener una beta, pero a veces como apenas, ¿no? Tiene poco tiempo. Pero bueno, no sé si alguien quiera como decir para cerrar. Básicamente era eso, era una conversación, y como toda conversación, ustedes saben, es alocada ¿no? Y salen cosas y se aburren. En ese mismo sentido, como un poco para amarrar, también nos interesa concretamente modificar nuestras prácticas académicas, no digo que marques en Sebastián, pero no solo se trata justo de hacer papers, de publicarlos, de entrar a los círculos de publicación, sino que para nosotros fue un debate registrarnos como un proyecto universitario, con un telefilm, no sé qué tenemos. Fue un debate realizar un coloquio académico, y el formato de las intervenciones propusimos un nuevo formato que no implicaba ponencias, que mucha gente no aceptó, que de hecho solo tuvimos una participación bajo ese formato
formato de mesa de debate y por eso tuvimos que hacer todas las mesas de ponencia, porque nadie quiso participar en la mesa de debate. Por eso nos interesaba hacer esta mesa así, por eso estos en realidad no tienen como mucha importancia. Hubo mesas que tuvimos que no tenían esto, porque se trata también de intentar modificar nuestras prácticas. Entonces hay un cuestionamiento, sí, por un lado teórico, pero por otro lado también práctico del seminario, de cómo se puede trabajar. Hacemos documentos en Google Docs, los modificamos en tiempo real y hay un montón de problemas porque hay tensiones que muestran El WhatsApp. el WhatsApp, que todo el tiempo estamos en Twitter y en WhatsApp, y entonces hay una manera de funcionar y de relacionarse en el seminario que es diferente a otros grupos de investigación, y fue muy notorio en estos 3 días cómo nuestra manera de trabajar, y a veces puede parecer muy agresivo, incluso han llegado personas al seminario que han querido integrarse y por la dinámica misma piensan que es poco profesional, que no es filosofía, que no les ponemos atención. Entonces, de verdad, hay un problema ahí con las prácticas que modifican, no, para no usar cambios, pero sí modificaciones. Causa cosas, causa ciertas cosas que no sabemos bien cómo explicar. Hábitos. Pero bueno, no sé si tenemos más tiempo, pero bueno, yo como ajeno al seminario quería preguntarles si cada uno podría decir, suena como pregunta de mamá, más bien como, pues es el primer coloquio de pensamiento en tecnología, como cómo se sintieron, qué esperaban, qué no esperaban, o sea, como cuáles, o sea, como qué les quedaría a cada uno de ustedes después de estos 3 días. ¿Podemos hablar con eso? ¿Y tú qué querías? Sí, yo varios pues, al filósofo no solamente le falta formación en informática o uso de las máquinas y demás, o sea, porque en la escuela de filosofía de la Universidad de Costa Rica solo yo tengo aula virtual, o uso aula virtual, ¿verdad? Todos los demás siguen con el método tradicional, ¿verdad? Y es muy complicado. Pero yo monté un proyecto de trabajo comunal universitario con una ONG de mujeres trabajadoras sexuales, ¿verdad? Y cuando ponían los estudiantes de filosofía a interrelacionarse con los estudiantes de otras disciplinas, no había forma, ¿verdad? Porque no sabían cómo aproximarse, no sabían hablar, hablaban tan abstracto que la gente no entendía nada, ¿verdad? No conocían métodos ni metodologías para trabajo con la gente, ¿verdad? Tenían que aprender, como decimos en Costa Rica, a huevo, ¿verdad? Ahí, en el momento, ¿verdad? La fuerza, porque la escuela no les forma para interrelacionarse con otros, ¿verdad? Ahí no solamente son vacíos tecnológicos, hay vacíos más básicos todavía que la formación tecnológica. Yo tengo ahora un proyecto de investigación sobre el análisis de la pobreza. Participan estudiantes y otros procesos investigadores. Monté un blog, un grupo en Facebook para discutir, subo montones de cosas, ¿verdad? Y no hay discusión. O sea, no hay forma, ¿verdad? De que se forme conocimiento. Esa es una marca bien interesante, parece como que el pensamiento no se puede ejercer allí. Sí. O sea, el pensamiento en términos como discusión, ¿no? Discusión seria. Entonces es bien complicado. O sea, vamos, esa práctica señala un poco lo que estamos tratando de elaborar prácticamente. ¿Por qué no se puede? O sea, ¿qué hay en las prácticas de los individuos que ahí no se discute? Que todo el mundo se la guarda, que... Pero yo creo que es la misma formación filosófica, ¿verdad? Porque es como lo que dice Ana en el espíritu de la vida, ¿verdad? O sea, el filósofo y la filósofa cuando están reflexionando están en un mismo lugar, ¿verdad? Y están aislados ahí, dejan la materialidad del mundo y trabajan con los ejemplos, los repiten y los repiten, ¿verdad? Y trabaja ahí, ¿verdad? Entonces, un poco es esa práctica, es esa forma de concebirnos, ¿verdad? Como trabajando ahí aislados en un mismo mundo, ¿verdad? Ya habla eso del mundo de inocencia, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo diablos pasa a toda la sociedad? Yo he estado muy interesado en esta coyuntura entre términos que hemos discutido, ¿no? La discusión, las personas que hablaron sobre activismo, ¿no? Que aquí está, allá al fondo, Mariel. Y ahora que tú hablas de esto, de discusiones sobre pobreza, es como este límite, ¿no? Entre dónde la práctica, la reflexión, el pensamiento crítico, por decirlo de una forma,
y el activismo pueden trabajar en conjunto para tener efectos sociales, ¿no? Para no dejarse solamente arrastrar por términos y usos que caben en eso, ¿no? De usar o no Facebook, ¿no? No es tan simple, ¿no? O sea, sí, yo ahí sí tuve una experiencia muy interesante porque como llegaban estudiantes de todas las disciplinas en ese proyecto TCU, estos estudiantes luego se dedicaron en puestos, periodistas que estaban en el periódico, ese tipo de cosas. Hubo una discusión muy interesante en donde hubo una modificación sin haber movimiento social, o manifestación social. Llegó una periodista a entrevistar y se montó una discusión sobre qué término utilizar, si prostitución o trabajo sexual. Parece que en el periódico donde se discutió eso, había estudiantes que habían estado en el trabajo universitario y todos se peleaban. Yo quiero tomar la noticia, ¿verdad? Entonces, parece que los estudiantes que ya eran periodistas mediaron entre la ONG y el editor, para ver cómo se podía hablar de las mujeres trabajadoras sexuales sin hablar de ellas como prostitutas. La primera solución que ahí se dio fue que el editorialista dijo, bueno, cuando la editorial habla, va a usar prostitución, y cuando la ONG habla, va a usar trabajo sexual. Fue una negociación, ¿verdad?, muy interesante, pero luego el periódico siguió utilizando trabajo sexual. Eso pasó completamente desapercibido porque no hubo ningún movimiento ahí que se manifestase, ¿verdad? Bastó con que los estudiantes estuvieran en un TCU, se sensibilizaran, y produjeran un cambio. Claro. Ahí solamente quisiera terminar. Bueno, yo nada más quería comentar esto que decían que a los filósofos nos falta mucha formación tecnológica, que a veces ni tan siquiera es tan tecnológica, pero es bien simple, como que de verdad creo que el 90% de la gente que está en filosofía no sabe cómo utilizar bill papers, no sabe cómo utilizar bases de datos, no sabe utilizar programas para hacer citación, ¿no? O sea, las citas son como 30 y de verdad es impresionante que la gente lo siga haciendo manualmente cuando hay programas que te ayudan. Pero claro que lo seguimos haciendo así porque no hay una materia en filosofía que se llame como cómo utilizar programas para citar que te ahorran horas de trabajo. No, seguimos utilizando Word porque eso nos enseñaron con Windows 98 y aunque es horrible escribir ahí, lo seguimos haciendo. Y seguimos haciendo tesis de hueva que hasta nosotros nos da hueva leerlas porque no le ponemos dibujitos, no le ponemos diagramas, y cuando vas con tu asesor te dice como, pero ¿por qué le quieres poner dibujitos, no? Parece que la tendencia y como que es serio si solo son letras y le pones una portada azul con letras doradas, ¿no? Pero además también tiene que ver con el uso que hace. filósofo. Sí, tiene que ver también con el uso que hace el filósofo de las tecnologías, ¿no? Porque, por ejemplo, como comentaba él, ¿no? Ha intentado entrar gente y se queda 2 o 3 sesiones y luego ve como, por eso yo les decía, se comportaron, muchas gracias, porque las sesiones del seminario de pronto hay bromas y es como muy random, ¿no? Y entonces la gente piensa que entonces no estás trabajando, ¿no? Y en realidad yo creo, o sea, de mi experiencia en la maestría a la experiencia en el seminario, yo creo que he cosechado mucho más cosas en esta otra dinámica. O por ejemplo, ¿no? Si creen que redes sociales solamente es para que digas cosas muy serias y puedes una imagen, ¿no?, de ser un filósofo y no se permite como un poco saber que hay una combinación y que se entreteje tu vida con esas cosas tan elevadas que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, las tecnologías permiten saber qué cruces hay en eso, ¿no? Y digo, los que hacen historia de la ciencia están todo el tiempo hablando de eso, o sea, dicen que, o sea, no todo es tan serio, hay cosas de la vida personal y del contexto político y del contexto social que se van tejiendo con hacia dónde va la tecnología, cómo se construye la... Sí, digamos, la idea realmente de modificación de los hábitos va mucho más allá de los hábitos económicos o de consumo, de lo que es percibido como un hábito de consumo, es mucho más profunda y de verdad tiene que ver con cuestiones de relaciones interpersonales, con cuestiones emocionales, de cómo experimentas de cómo vives cierta sensibilidad, ¿no? De cómo te vives a ti mismo, de cómo cada quien se vive.
Entonces, pienso que si la tecnología nos puede hacer cuestionar la manera en la que esos hábitos se cristalizan o se conforman, pues sí, habría que pensarlo. Sí, yo ahora tengo un proyecto de ciclo de cine con filosofía y trabajo con una comunicadora que trabaja cine, ¿no? Y las obras se me llenan, ¿verdad? Porque es muy curioso y hay que bajar el nivel, digamos, para poder llegar a la gente, porque de nada nos vale ser filósofos discutiendo entre filósofos. Sí, pero además que una cosa no está peleada con la otra, o sea, de verdad ves Matrix y dices, ve, ya entendió de Por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? O sea, que aquí las prácticas en la facultad, ¿no? Bueno, son muy particulares, pero que también pasa mucho que hacen uso de esas herramientas, ¿no? O sea, y critican, ¿no? En sus discursos, en sus conferencias, ¿no? Pero están haciendo uso de eso, ¿no? Y les dan a sus alumnos, les mandan PDFs para que puedan tener más accesibles los textos para leerlos, ¿no? Entonces, es ahí como, ¿no? Como ese no darse cuenta, no, que es justo lo que critica Benjamin, ¿no? Que el intelectual no se ponga no critique el lugar que ocupan en la producción, ¿no? En este caso, la producción de conocimiento filosófico, ¿no? Para que no me trolee aquí el señor Marat, sí voy a decir algo. Marat trolea a todo el mundo. Con verde, no discrimina. Está bien. Se trolea a sí mismo. Yo creo que lo más importante es reconocer la limitación. O sea, así como yo reconozco que yo estuve aquí 4 años, pero esto es ya totalmente ajeno a lo que hago en la vida diaria, creo que hay que ser como súper honestos sobre cuál es el alcance de una discusión filosófica y dónde muere, ¿no? O sea, yo siento que es súper importante, y yo de hecho me llevo como varias reflexiones que escuché acá en el coloquio, que sí genuinamente a la larga van a cambiar mi relación con mis proyectos de tecnología para el desarrollo, pero al mismo tiempo, o sea, siento como que a lo mejor están aspirando demasiado a tener una incidencia que a lo mejor no le corresponde al ámbito de la discusión. O sea, a lo mejor a la discusión no le corresponde que haya chavos más tecnólogos. A lo mejor, o sea, yo aquí he oído varias críticas sobre cultura de la, no en este seminario en específico, pero en la facultad he oído así como súper críticas a la cultura de la privacidad, que es un tema que a mí me toca trabajar diario. Y la verdad es que los usos de privacidad que hacen esas mismas personas en Facebook son súper rudimentarios, ¿no? Entonces es así como de, bueno, ¿y eso lo descalifica como pensador sobre la privacidad? El hecho de que su uso tecnológico es como súper bajo. La verdad es que no, yo creo que a lo mejor ahí es, en vez de decir, yo lo que quiero es discutir, o yo lo que quiero estar es como hacer un ejercicio de cuál es el fin del seminario. ¿Es promover la discusión sobre la tecnología y la filosofía? ¿Es en realidad un espacio de compas en el que podemos, y es algo perfectamente válido, quiero juntarme con mis compas, hablar cosas que me importan y por eso voy a buscar formatos que me lo permiten, o en realidad lo que yo busco es incidencia? Y en vez de quedarnos con el, ok, esta es la estructura del seminario que hemos pensado, o en este caso el coloquio, pensar cuál es el fin, no en términos filosóficos, sino cuál es el propósito que quieren, o sea, cumplir con eso y adecuarlo, ¿no? Porque, o sea, como que yo sí siento que hay muchas frustraciones, o sea, sí, pero vemos que no le estamos pegando tal, sí, o sea, pero vemos que no le estamos pegando esa otra cosa. A lo mejor pensar, si le quieren pegar otra cosa, güey, cierran el seminario y llegan a otra cosa, ¿no? Pero si neta lo que ustedes quieren es juntarse y hablar sobre filos y tecnología, me parece perfectamente válido y simplemente acotarlo, ¿no? Bueno, a mí me parece que sí. sigan en su rollo y no... Sí, no, o sea, es que es lo que nos pasa, no es un proyecto de cuates, ¿no? O sea, sí nos llevamos bien entre nosotros. Más o menos. Pero sí pienso que hay un interés profesional. O sea, el interés profesional sí está permeando las relaciones y académico hasta cierto punto y hasta cierto otro punto también no académico en el sentido como más público, ¿no? De sacar estas discusiones de la academia a otro ámbito que no hemos definido bien todavía. Perdón, yo quisiera, sí, porque es una pregunta que comenzó casi al primer mes, ¿no? O sea, casi, no, desde antes. Desde el nombre al desde Acatlán. Sí, no, sí. Es decir, para decirlo un poco como sencillo,
la pregunta era cómo nos vamos a poner en relación con la academia, ¿no? Es decir, porque tienes muchos ejercicios también de reflexión filosófica al exterior de la academia. No es que tenga que salir de la academia para dejar la filosofía, o quien no esté en la academia filosófica no sea filósofo. Vale, pero sí es una pregunta, o sea, cuando tú preguntas, o sea, es una cuestión importante de práctica también, cuando tú preguntas qué es la tecnología filosófica o cómo se haría, ¿no? ¿Ese espacio está dentro de la academia? Bueno, ¿no? Y en ese sentido, ya planeamos talleres con la Vasconcelos, con la Biblioteca Vasconcelos, que es un espacio donde podemos hacer. Y no solamente eso, por ejemplo, el caso bien interesante de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, para nosotros, ¿no? La Escuela de Frankfurt se puso, no eran programas filosóficos, ¿no? Ellos sacaban dinero de la mercadotecnia, ¿no? Hacían encuestas, ¿no? Tenían en relación al mercado. Entonces, pero al mismo tiempo sus tesis son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes en términos filosóficos. Bueno, ellos decían sociológicos, ¿no? Eran sociólogos, pero ahí tienes un espacio también donde, ¿cómo te vas a colocar? ¿No? La herramienta digital también. Digamos, una herramienta digital. Luego el seminario tiene más vida en términos de Twitter que en términos de presencia, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Cómo lo piensas y cómo lo dices? ¿No? ¿Lo valoras o no? ¿Lo entregas como proyecto al SNI? ¿No? Te queremos tuitear 60 tweets al día sobre... Y que siempre está modificando, ¿no? O sea, los objetivos, el enfoque que el seminario tiene, siempre se va modificando, no sé, por distintas lecturas, por distintas discusiones, por distintas interacciones con otros grupos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, Sí, digamos, en ese sentido creo que es abierto el seminario. Con Marat, por eso también está el interés de Marat de la idea de hacer como asesoría, ¿no? Consultoría filosófica, ¿no? En términos digitales, es decir, ¿cómo haces una planeación de una herramienta para humanistas? Pues tienes a filósofos, tecnólogos, ¿no? Que te pueden ayudar a eso. Pero ¿eso es hacer filosofía o no? ¿Sí? ¿Dónde te pones? Yo no lo ponía tanto como petición de justificación de No, yo lo sé. Porque yo soy fan, venga o no, o sea... Tenemos muchos fans. Pero la neta, o sea, creo que lo que pasó sobre todo en esta última mesa sí muestra como un tema de gobernanza del seminario. Que a lo mejor, o sea, a mí no me queda claro, por ejemplo, que todos tengan como propósitos alineados. Y que de hecho hay una decisión concienzuda de decir, banda, yo lo que quiero es esto, o bueno, lo que todos y todas queremos es esto, y la manera de resolverlo es con un seminario, con un coloquio, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor resulta que hacen ese ejercicio y se dan cuenta de que el seminario no es y que van a empezar a dar consultorías acá como el compa, o si van a neta irse al Zócalo a volantear y van a dejar de hablar de Shot, Walter Benjamin, y van a empezar a sacar... Yo creo que algo que podría complementar la participación sería justamente retomando esto que se ha mencionado sobre los hábitos, que ya es un... Pues nos han enseñado, era escrito. Entonces sería un ejercicio muy interesante, ¿no? que se hiciera esa reflexión de los hábitos hacia la tecnología. Bueno, si quieren vayamos terminando. No dijimos un poco que logramos, pero creo que se nota, ¿no? Creo que se nota un poco como la idea es como ir creciendo, ¿no? Ir generando discusiones teóricas fuertes, pero también ir viendo cómo se acomoda esas discusiones en otros ámbitos. Yo creo que eso podría ser interesante y en verdad invitar de nuevo a generar más discusiones. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En conjunción. Bueno. Yo quería comentar algo. Sí. Yo no sé nada de filosofía, soy una ciudadana más, pero me parece interesante y todo un reto lo que están haciendo ustedes, porque yo creo que lo que necesita el ser humano siempre es cuestionarse cosas, la vida, hacia dónde va, de dónde vino, ¿no? Y tener un fin, como decía aquí la compañera, un fin concreto, o al menos eso entendí, ¿no? Un fin concreto que beneficie pues al género humano. Yo creo que a estas alturas cualquier trabajo que hagamos honesto, profesional, siempre le tendrá que servir al género humano.
Entonces yo de alguna manera los felicito, no porque esté mi hija aquí, sino porque creo que cuestionarse y tener argumentos para todas esas teorías es valiente, es un reto, pues de alguna manera nos pone a nosotros como cualquier gente a ver que estos movimientos intelectuales, pues ojalá que se pusieran más en una plataforma un poquito más popular. Yo creo que sí sería algo benéfico, ¿no? Lo hemos pensado también. Porque la gente lo sensibilizamos de que no estás alejado de la teoría, del conocimiento, de la ciencia, sino que eres parte de ella, ¿no? Ese es uno de nuestros intereses también. Entonces yo siento que son valientes por hacer estas discusiones, y a lo mejor posiblemente sí se caigan cosas así como decías tú, uno de los compas y eso. Pero pues finalmente también somos seres humanos, ¿no? Que también eso es padre, la convivencia o esto también refuerza nuestro ánimo para poder tener un sentido o una actitud ante la vida, pues de retos, ¿no? Y de no caerse, y si te caes pues te levantas, ¿no? Yo creo que por eso me parece que es valiosa su actitud, ¿no? De ir por otros lados y no como la filosofía tan clásica, ¿no? Yo ahí pensando en lo que dices, que me parece muy interesante, lo único que comentaría es que tal vez no estamos pensando tanto en tener fines, ¿no? Sino en contribuir de una forma, digamos, suplementaria a las prácticas. Porque no nos interesaría en este momento suplantar el lugar de un grupo de activistas. No creemos que ese sea nuestro rol, ¿no? Ni a los hackers. No estamos intentando tampoco corregir a nadie, ¿no? El objetivo es más bien, ¿qué tendríamos nosotros que además, ¿no? Siempre además, poner en estos términos filosóficos que tal vez sirva a todas las personas, ¿no? Y no es un fin, sino más bien es una cuestión de en esos términos funcionar tal vez como un tipo de medio, ¿no? O más que medio, una mediación, ¿no? O sea, algo que ayuda a que ciertos discursos puedan tener, como decía Mariel, no pensar los problemas de la misma forma, ¿no? O confrontarse en que esa estructura puede modificarse. Y yo creo que eso es uno de los temas que incluso yo, después de este coloquio, me parece una transformación muy importante, porque todos los grupos con los que hemos trabajado y que buscamos trabajar en el futuro, el objetivo sería eso, ¿no? ¿Cómo podemos seguir enriqueciendo y transformando las prácticas a partir de una aproximación crítica? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el coloquio y en esta exposición. Gracias, Osiris, por aguantar. Adiós, Osiris. Bye, Osiris. Adiós. Te odiamos. ¿Qué pasa? Y ahora es que